Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Soy Charlie Pereira, tu senador, y hoy venimos con anécdotas e historias haciendo referencia y paralelismo a lo que es las jornadas entre junio y julio de este año que unen al mundo. Sí, estamos hablando del fútbol, el Mundial de Fútbol. Y para no irnos muy lejos del rancho, vamos a hablar de mi selección, la selección de la República Oriental del Uruguay, aquella que vienen menospreciando mucho de nuestros hermanos argentinos y otros, nuestros hermanos españoles, que tienen menos historia que un cuaderno en blanco, porque de lo único que se pueden jactar es que vinieron a transformarnos en parte de su imperio, en lo cual le agradecemos, pero fuera de eso, en el ámbito del fútbol, vienen siendo poderosos a partir de 2010. Debate aparte, vamos a hablar de nuestra selección, de algunas anécdotas poco reconocidas, las cuales, para alegría de mucho o tristeza de otro, fuimos los primeros y tal vez los únicos en algunos de los casos, y usted sabrá evaluar quién. El caso, por ejemplo, vamos a tirar algo al azar, ¿usted sabía que en Uruguay hubo un jugador que realizó un festejo, murió, se lo arrastró fuera del campo y se lo trajo de vuelta a la vida, estuvo unos segundos muerto? Sí, nosotros tuvimos a Juan Eduardo Hover, un futbolista del Club Atlético Peñarol, que estaba jugando la semifinal del mundo en Suecia, si mal no recuerdo, en 1954, y jugando esta semifinal contra la Hungría de Puska, en la algarabía, después de ir 2-0 bajo, festejó el segundo gol, que era el empate parcial, y cae fulminado en el campo de juego. El kinesiólogo, masajista o ayudante de campo de esa época, Carlos Abate, es quien los hincha, porque acuérdense que en esa época las parihuelas eran muy rudimentarias, no existía el carrito y mucho menos ambulancia. Y tampoco existía lo que era el cambio de jugador. Entonces se lo arrastra fuera de la cancha. Hay alguien por ahí que dicen que algún médico o alguna persona en esos segundos lo declara clínicamente muerto. Y este masajista, entregado total a su pasión futbolera y al amor propio por su coterráneo, le realiza un masaje altamente fuerte y compresivo en su pecho, el RCP que conocemos hoy en día, y lo trae de nuevo a la vida. Particularidad, que este sí tenía garra charrúa, era un verdadero uruguayo. Este hombre siguió jugando, jugó un alargue. Uruguay termina perdiendo 4-2 y no logra pasar a la final de 1954, pero quedó en la anécdota que este hombre cayó muerto, volvió a la vida y siguió jugando. Después tenemos hazañas, virtudes o demostraciones de inclusividad de la selección uruguaya. Tiempo antes, unos 40 años antes, en 1916, empiezan a jugar personas de color, lo que hoy se les llama afrodescendientes. En mi familia nos decimos negros. Usted me podrá ver que yo soy un descendiente un poco más claro que los originales de mi familia, pero mantengo rasgos colorativos, vamos a inventar esa palabra, que designan la procedencia de mi familia. Bueno, resulta que Uruguay fue el que incluyó ya en una Copa Sudamericana, se llamaba en eso, lo que hoy es la Copa América, en 1916, a dos jugadores del Club Atlético Peñarol también. Los Rayados ya estaban jugando, cuando empezaron en el 13, ya en el 16 metieron dos jugadores, Isabelino Gradín y Juan Delgado, los cuales no fueron ni a Colombia ni a Ámsterdam, ni jugaron la primera copa en el centenario.
¿Qué particularidad tenía este evento? Bueno, que cuando los vieron nuestros hermanos chilenos en aquella oportunidad, recuerde que en esa época el ganador obtenía 2 puntos, no 3 como es el día de hoy. Le dijeron al grupo, lo que hoy sería Conmebol en aquel momento, debería ser la Confederación Sudamericana de Fútbol o algo así, yo no recuerdo el nombre. Los hermanos chilenos pidieron los puntos porque decían que Uruguay jugaba con 2 africanos. Esa era la anécdota. Después, más adelante en el tiempo, siguió la inclusión y vio que siempre los contemporáneos, en esta época se suele hablar de 3 legendarios de la selección, del señor Diego Forlán, del señor Edison Cavani y de Luis Alberto Suárez, el goleador histórico de nuestra selección. Ahora bien, si bien estos 3 excelentes jugadores de la era del profesor o maestro Oscar Washington Tabárez, alzaron solamente un trofeo, sí, un solo trofeo en 15 años de fútbol. ¿Cuál fue? La Copa América en Argentina. ¿Se acuerda? Con esa final 3-0 a Paraguay, el parecido al que perdió con Estados Unidos. Bien, ¿qué pasó con esto? Estos 3 grandes jugadores no eran como aquel representante afrodescendiente que tuvimos en aquellas ocasiones que representaron a Uruguay. ¿Y de quién hablamos? De José Leandro Andrade. ¿Y saben cómo le decían? La maravilla negra. Sí, Uruguay tuvo la primer maravilla negra, jugador, un monstruo el tipo. Ganó en Colombes, 1924, ganó en Ámsterdam, en 1928, y ganó en el centenario, sí, en la inauguración oficial de los mundiales solamente por FIFA, en 1930. El muchachito se ganó 3 campeonatos del mundo. Era una verdadera maravilla negra, una fiera. Muchos años antes de que surgiera Pelé y compañía, o Diego Armando Maradona, o lo que tenemos contemporáneo, que hablan de Messi con casi 1000 goles, que hablan de Ronaldo con casi 1000 goles. En aquella época eran 3 gatos locos jugando, jugaban 3, 4, 5, 10 cuadros, no los 48 de hoy, y estos muchachos la dibujaban. ¿Y de dónde eran? De Uruguay, para que les siga doliendo a los muchachos españoles que no tienen historia. Después, para más datos y para más osadía de mi parte hacia estos hermanos, nosotros, los uruguayos, dicho por jugadores de otros equipos y de la propia prensa internacional de aquella época, tuvimos al mejor jugador del mundo. Sí, como lo oye vecina, como lo oye vecino. Nosotros, los uruguayos, fuimos los primeros, los pioneros, en tener un jugador declarado el mejor jugador del planeta. Ese era el título. ¿Quién era este hombre? Era Héctor el Mago Scarone. Le llamaban el Gardel del fútbol. Un personaje altamente virtuoso para su época, un innovador en el fútbol, un jugador muy pulido, pero a la vez un tipo muy fuerte. ¿De dónde era? Nuestro, de la Celeste, uruguayo, como nuestro querido, exquisito y gustoso mate. Y bien, siguiendo con estas anécdotas y estas pequeñas historias que aparecen por ahí, que muchos no quieren reconocer porque se sienten dolidos, dicen que Uruguay, y es cierto, hace 76 años que no somos campeones del mundo, lo cual es cierto, pero no implica que Uruguay tiene historia y la escribió antes que otros fueran reconocidos como un cuadro poderoso.
Attenti al lupo, diría un cantante italiano. Bien, pero siguiendo con estas anécdotas, nosotros tuvimos un jugador, y acá viene la gran garra charrúa, que en el Mundial de Chile, el 6 de junio de 1962, mientras el match era Uruguay-la Unión Soviética, ¿sí? Aquellos de la hoz y el martillo. Bien, este jugador, Eliseo Álvarez, en el primer tiempo, sufre una fractura de clavícula y de peroné. Le dieron a morir. El hombre sale del terreno de juego, consigue unas vendas tipo caballo, se venda full, como decimos aquí en Uruguay, entra a la cancha, termina el primer tiempo y en el segundo tiempo, ahí viene lo de la garra charrúa, el hombre dijo, yo no voy a dejar mi equipo con 10. Yo voy a jugar, como sea, pero voy a jugar. El hombre jugó saltando como una langosta en una sola pierna y jugó todo el partido. Sí, así como lo escucha. Y después acá vienen a tirarse como en la playa nuestros jugadores modernos, que los tocan, los rozan con el codo y gritan y patalean. Y este hombre jugó fracturado. Vergüenza les tiene que dar a nuestros jugadores. Pero también tenemos de las otras. Ojo, tenemos la salada, pero tenemos la dulce. Dicen que la venganza o algo así se consume fría o algo así. Bueno, este partido estaba muy caliente. Y nos venimos más acá, a México 86. ¿Se acuerdan el macaquito aquel que le llamaban el Chile? Por el picante. México 86, ¿se acuerda? Con un calor abrumador en Ciudad de México. Partido que decidía si nosotros pasábamos a octavos de final contra Escocia, ¿se acuerda? El juez Griñón, creo que era, o algo así, el francés, pita el partido, hace un par de movimientos en el campo y teníamos una línea en ese partido, me acuerdo, yo era adolescente, y viene una alineación 3-5-2 o 5-3-2. Sé que en una de las líneas había 5. A lo que un mediocampista escocés toma el balón, tiene la osadía de tomar el balón en ese primer minuto de juego. Y a los 56 segundos lo parte al medio el Charlie Batista. ¿Se acuerda? Carlos Alberto Batista. Ese muchacho muy simpático, peticito, pelado, lo partió al medio. Y ahí tuvimos un récord que no ha sido roto hasta la actualidad. Y ese es el tener el expulsado más rápido de un mundial. Sí, Charlie, con su camiseta número 6, recuérdela esa camiseta, jugábamos de blanco en aquel partido, lo partió al medio al escocés, que todavía debe estar rengueando con una muleta. Porque, como diría algún amigo por ahí, lo levantó como sorete en pala. Perdón mi expresión. Pero no todo termina ahí. Y hay otras historias. Por ejemplo, en el Mundial del 30, nosotros, los uruguayos, jugamos, ¿no? Aramos, dijo el Mosquito, con un jugador que era manco. Sí, y ahí hay más inclusión todavía. ¿Qué equipo uruguayo es más unido y tiene más inclusión? La selección uruguaya, somos pioneros en todo. Y les duele, a todos les duele. Nosotros tuvimos nada más y nada menos que Héctor Castro. Sí, Héctor Castro, aquel que le decían el manco divino. Bruto jugador, un hombre que se había cortado con una sierra y había perdido su antebrazo derecho, creo que era. Digo de memoria, pues no lo recuerdo bien. Y fue campeón en el 30. Uruguay jugó con un manco, jugó con un rengo, fracturado, acuérdese. Jugamos con personas afrodescendientes, fuimos los pioneros y tuvimos un muerto un rato en la cancha. Ya verá cómo está la mano.
Pero volviendo a este hombre, a Héctor Scarone, luego de retirarse del fútbol, también había ganado unas Copas Américas en el 26 y en el 35, si mal no recuerdo, fue el DT de la Selección Nacional de Uruguay. Sí, tuvimos al manco del otro lado de la línea de cal. ¿Y sabe qué pasó en el 59? Uruguay volvió a salir campeón de América. Sí, señor. Por eso, cuando hablan de Uruguay y se entran a pelear por las estrellas porque hay gente dolida y todavía no le da para alcanzar, todavía no es amiga de la FIFA del todo o no es suficientemente amiga, paso a recordarle que Uruguay no inventó las primeras reglas del fútbol. Igualmente, no inventó el deporte del fútbol, fue inventado en Inglaterra. Algunos dicen que los ingleses copiaron por haber cruzado el Atlántico y podía haberse copiado de un deporte muy similar que se jugaba en México, que hoy por hoy es un deporte ceremonial. No recuerdo el nombre en este momento, pero si usted busca en la idiosincrasia maya, la mitología maya, usted va a ver que hay un deporte muy similar al fútbol. Lo único que en aquella época a ustedes lo fundían a negro. Y hoy no. Hoy todos se van en paz, se dan la mano, tal vez no, tal vez se putean, alguno tal vez lo muerda, pero en términos generales se mantiene la fiesta en paz y usted puede volver a jugar un partido. Amigos, quería dejarle estas pequeñas anécdotas donde escucho por ahí que todos hablan y priorizan quién va a ser el campeón del mundo y todos los agoreros y todos aquellos que prenden saumerios y todos aquellos que usan la inteligencia artificial y el otro que es matemático. No. Hoy, desgraciadamente, no basta con ser una buena selección de fútbol. Ni siquiera aquellos que se la creen, y sabemos de qué selección hablamos. Esos que se la creen tampoco van a ser campeones del mundo si el ente regulador así lo dispone. ¿Por qué? Porque esto se ha transformado en un deporte netamente comercial. Basta solamente ver el tipo de inauguraciones que se realizan, donde se toma más en consideración la inauguración que el fútbol en sí, donde se robotiza a los jugadores y se les quita la picardía. Pero sí, algo que a la selección de Uruguay nunca le van a sacar es la historia que ha escrito. Que por más que a alguno le duela y a alguno haya conocido el fútbol de verdad a partir del siglo XXI, no lo hace más erudito. Y tienen razón, Uruguay no gana desde 1950. Pero también hay que decirles algo a esos que menosprecian a Uruguay porque no ganamos en esa época, desde esa época. En esa época, donde O'Reilly Pelé tenía 12 años, sí, en esa época, Alcides Guilla, extinto, descansa en paz él, logró callar a 207.000 personas. Si ustedes me buscan por ahí, todos los eruditos del fútbol que dicen que sus selecciones son las mejores del mundo, a ver quién ha tenido la posibilidad de callar un estadio con tanta gente. Van a tener que unir 3 estadios actualmente. Este hombre silenció el Maracaná. Y no lo van a lograr ustedes. Nosotros tenemos el privilegio de haber tenido una leyenda en nuestra querida y pequeña patria. Y como decía antes, tuvimos los primeros afrodescendientes, tuvimos mancos, tuvimos rengos y tuvimos un muerto, y la roja más rápida. Así que no vengan a hablar de fútbol cuando la historia la escribió la Celeste. Amigos, ha sido un placer, compartan el vídeo, suscríbanse al canal, también estamos en WhatsApp, Charlie Pereira el senador, y los espero por ahí en otro video con alguna otra anécdota, tal vez algún otro tipo de historia.
que siempre hay por ahí en distintos lugares del mundo, y a nosotros nos gusta compartir y leer y estudiar un poco y disfrutarla junto con ustedes. No se olviden del botón de la campanita, que para ustedes es un like y para mí es un montón. Un abrazo grande para todos.